Bueno, ahora sí, ¿verdad? Entonces les decía que hay que descargar esos archivos y hay que importarlos y les van a quedar las tablas así. Yo también voy a importar la nueva que son defectos y que más adelante vamos a ocupar, ¿verdad? Como automáticamente les va a generar la relación entre las tablas. Sin embargo, no siempre lo hace Power BI, ¿verdad? Él reconoce cuando dos campos tienen el mismo nombre y los datos, ¿verdad? Entonces él relaciona básicamente un campo con otro. Sin embargo, vimos en la clase pasada que, por ejemplo, el campo productos y tipo de galleta no lo relacionaba, sin embargo era el mismo, entonces hicimos esa relación. Entonces, como estamos partiendo de nada, ¿verdad? Hay que hacer esa relación, agregársela. Yo solo estoy esperando que me cargue la otra tabla. Eso sí, ya cargaron todas las tablas, sí. Deben de aparecerle aquí las cuatro tablas al lado derecho, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, vamos a ver la relación. Ahora, a ustedes no les aparece todavía una relación ahí porque esa la hicimos en la clase pasada, ¿verdad? Para los que, por ejemplo, para los que están en casa y ya lo hicieron, todo esto lo tienen que obviar, ¿verdad? Lo estamos haciendo para aquellos que no tienen el archivo con el que trabajamos en la clase anterior. Entonces, esta relación, ustedes les debe de aparecer como que no tienen esa relación, ¿verdad? Porque la única relación que creó automáticamente este Power BI fue la relación de el ID del cliente, ¿verdad? El ID del cliente en la tabla de órdenes con el ID del cliente de la tabla de clientes. Si se fijan, ahí aparece la cardinalidad de la relación que es de uno a muchos, dice. ¿Ya? Aparece un uno, sale la dirección a muchos. ¿Ya? ¿Qué significa de uno a muchos? Significa que en una tabla, por ejemplo en la tabla de clientes, solo tengo un registro único del ID del cliente, ¿verdad? Porque ahí me sirve nada más para ingresar los datos de los clientes. Ingresar los clientes es como una base de datos de clientes. Entonces ahí el ID del cliente nunca se va a repetir, es un valor único. Por eso es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque en la tabla de órdenes hay muchos ID de clientes repetidos, porque para cada pedido que un cliente hace, se le pone el ID de él, ¿verdad? Entonces, van a ver si un cliente hace 10 pedidos, va a estar 10 veces el valor de ese ID del cliente, que es el identificador. Por eso es una relación de uno a muchos. También existe la cardinalidad de uno a uno, que es cuando relaciona una tabla este, de un valor único a otra tabla que también es un valor único en esa tabla. ¿Ya? Como que tuviéramos otra tabla en la cual el ID del cliente fuera el único también. ¿No? ¿Ya? Entonces, en ese caso, fuera una relación de uno a uno. Y hay una relación también de cardinalidad de muchos a muchos, que es cuando varios campos
bueno, en un solo campo varios registros, se relacionan con otra que también se repiten los registros. Esa relación de muchos a muchos no es muy recomendada porque no siempre da los resultados deseados, ¿verdad? La mejor y la más común es de uno a muchos. Eh, Sin embargo, hoy vamos a ver, yo creería que logramos ver eso, ¿verdad? O no sé si empezar por aquí ahora, pero normalmente lo hemos hecho hasta el final, porque esto yo les he dicho a todos que esto es más por conocimiento. Yo en el examen les voy a poner una de uno a muchos. A lo sumo lo que voy a hacer es que no les voy a poner los mismos nombres de, este, de campo para que ustedes la hagan, ¿verdad? Si no todo automático, muy fácil. Y para que ver si realmente han aprendido a hacerla, que eso no es nada difícil, ¿ya? Pero no les voy a poner a que, porque sería como complicarlo más, pero yo lo he dado para que en algún momento ustedes más adelante usan el software, sepan cómo convertir una relación de muchos a muchos a una relación de unos a muchos. Que lo que se hace es que se crea una nueva tabla. Y quizás lo voy a hacer ahora para empezar antes de hacer todo. Por ejemplo, si aquí yo agregué una tabla de defectos. ¿Ya? Cuando veo la tabla de defectos, tiene el producto, que son diferentes productos. Estos son como reportes de defecto. Luego está el ID del reporte, es decir, un correlativo o un código de cada reporte que se ha hecho. El defecto que se ha encontrado y la cantidad de producto que se encontró con ese defecto en cada reporte. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí un campo que es producto donde salen los nombres. Si yo quisiera relacionar, por ejemplo, de defectos a las órdenes, porque en las órdenes es donde quisiera relacionar los pedidos defectuosos o los defectos con las órdenes, y lo hago a través de producto, por ejemplo, ¿verdad? Que es defectos, con producto acá. Si se fijan, ahí estoy haciendo la relación y automáticamente me abre esta tabla y me dice que es una relación, mire aquí dice, de varios a varios o de muchos a muchos, ¿ya? En ambas direcciones. Y le dice, esta relación tiene una cardinalidad de varios a varios. Esto solo debe usarse si se espera que ninguna columna contenga valores únicos y que se entiendan los comportamientos significativamente diferentes en relación a varios a varios. Al final, esto no es muy recomendado tenerlo así. Entonces lo que se recomienda cuando usted tiene, bueno, le voy a dar a aceptar, digamos. Bueno, no, está bien cancelar, no la vamos a hacer. Lo que se recomienda cuando yo tengo, digamos, en el caso que tuviéramos únicamente una relación de muchos a muchos en una tabla, porque cualquiera, aquí lo podemos hacer bien fácil, ¿verdad? El tipo de galleta lo relaciono con el producto y ya estuvo. Y es una relación de uno a muchos y ya está. Es más, así lo vamos a dejar para después seguir trabajando. Pero en el caso que no estuviera esta tabla de tipo de galletas, y yo tuviera que hacer esto de muchos a muchos, lo que se recomienda es crear una tabla la cual me sirve de enlace con valores únicos entre las dos, los valores únicos de las dos tablas, y me sirve de enlace entre ellas. ¿Cómo se hace eso? Para empezar me voy aquí donde dice transformar datos. ¿Ya? El mismo editor que vimos en la primera práctica, ¿verdad? Cuando editamos los datos que teníamos. Y ya cuando estoy acá, dice, bueno, tenga 3 días, dice, porque como yo lo abrí hace 3 días que está usando el archivo, ¿verdad? Yo se lo voy a actualizar, pero aquí los datos siguen siendo los mismos. No he cambiado nada de las bases. Entonces le vamos a dar aquí donde dice combinar y le vamos a dar combinar, anexar consultas. Y yo le doy donde dice anexar consultas para crear una nueva. Y ya que estoy aquí, me va a salir una ventanita donde me va a pedir, me va a crear una nueva tabla a partir de dos tablas. ¿Cuáles son las dos tablas que yo quiero relacionar y que están de mucho a mucho? Una es defectos y la otra es las órdenes. Y le doy a aceptar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear una tabla con los registros de ambas tablas. ¿Ya? Pero como yo tengo en ambas tengo el campo productos, sobre esa sí me va a generar siempre una sola.
Si se fijan acá, ya me anexó ambas. En algunas dice null porque no existe ese campo en la otra, ¿no? Pero en productos sí me ha puesto todo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Lo que debo de hacer es le doy un clic derecho acá y lo primero que le digo es que me quite todas las demás columnas. Quitar otras columnas. ¿Ya? Y se quitan todas las columnas. Solo me queda la de productos, donde están todos los registros de ambas tablas, porque ambas tienen que tener ambas el mismo campo y el mismo nombre. Ya eso se puede preparar antes de hacer esto. Luego le doy un clic derecho y le voy a dar otra vez quitar duplicados para que me deje solo los valores únicos. Y aquí me deja los valores ya únicos para ambas tablas, órdenes y la otra. Y aquí en el nombre yo le podría cambiar, porque dice anexar uno, le voy a poner quizás productos defectuosos, digamos, no necesariamente son todos, podrían haber menos los que han reportado defecto. Yo le voy a dar productos defectuosos y le voy a dejar aquí donde dice cerrar y aplicar. Y lo que van a ver ahora es que él me ha creado una nueva tabla y esa es la que me sirve de enlace y para relacionar la de defectos con la de órdenes. ¿Ya? Es como una tabla intermedia que tiene valores únicos y que me relaciona ambas y me evita esa relación de muchos a muchos. Ya se va a cargar acá y si se fijan ya empezó, ya mostró ahí. ¿Va? Entonces si yo ahora quiero ver esa nueva tabla, aquí está la tabla que yo creé. Me la voy a traer para acá para que se vea mejor. Miren. Y me ha creado relaciones de uno a muchos y ya me está uniendo la de tablas de órdenes con defectos, pero con esa tabla intermedia que yo creé. Si yo pongo acá, por ejemplo, producto con producto, de muchos a uno, que solamente está una vez acá. Y lo mismo acá, productos de uno a muchos. ¿Ya? Y de esa forma yo me evito tener una relación de muchos a muchos, que a veces da errores en los datos, yo creando una tabla de este tipo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo ahora quisiera crear, solo para mostrarle, de tipo de galleta, una relación a productos, ahí sí me va a crear una relación de uno a uno, miren, de uno a uno. ¿Por qué? Porque solo tengo un registro único en productos y un registro único allá en tipo de galleta. Ahora, esto no lo vamos a estar necesitando. Yo voy a eliminar esto, como les decía, era más para cultura general, ¿verdad? Por si algún momento ustedes van a hacer esto, lo van a ocupar y tienen ese tipo de relaciones, así saben que se hace. En el examen yo se lo voy a poner más fácil, solo de uno a muchos, a lo sumo es que ustedes la tengan que hacer. Mi recomendación, antes de todo, chequeen las tablas, los campos, cuáles son los datos y cuáles son los que se relacionan unos con otros. Aunque no tengan el mismo nombre, ustedes establecen la relación. ¿Ya? Entonces yo voy a eliminar todo esto porque al final este, esto no. Es más, bueno, yo aquí lo que podría hacer es nada más relacionar esta con productos y ya está, ¿verdad? Y ya las estoy relacionando. Que este es de uno a muchos. Ahí está ya, miren, de uno a muchos. Esta tabla sería, no la vamos a ocupar, pero bueno, ahí quizás lo voy a dejar. Y así voy a dejar ahorita esto y vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora, este es como un ejemplo, ¿verdad? Porque al final bastaría con esta relación que he hecho de último y con esta. ¿Ya? Con esa bastaría. Ah, y la otra es que yo le quité la inicial, ¿verdad? La que tenemos en la clase anterior, que era esta de tipo de galleta a producto. Esa es la que yo le quité porque a ustedes no les aparecía esa. ¿Ya? Al final, estas tres son las que ustedes deben de tener, más esta. Esta de productos defectuosos la podemos eliminar. O sea, la voy a eliminar.
porque tengo otra consulta. Tendría que borrar todas las... Borré la que no era. Borré la, borré la otra. Defectos, me eché y era productos defectuosos. Bueno, lo voy a borrar todo eso y lo voy a... borré la que no era. Ahora voy a regresar al inicio, a cómo estábamos. Aquí dejé defecto. Al final aquí bastaba con solamente relacionar, esta la vamos a eliminar esta. Basta con dejar estas y sí vamos a relacionar. Estas son las 4 originales, sí hagan esta relación que es del tipo de galletas, ¿ya? Aquí está el tipo de galletas a productos y vamos a relacionar también tipo de galletas a productos acá. Todas las relaciones de uno a muchos. Ahí está. Así vamos a trabajar. Ahí están las 4 tablas y todas relacionadas en una cadena. No sé si ya lo tienen así. Sí. Va, entonces vamos a continuar. Eh, en el informe fuimos creando alguna. La idea de lo que estamos viendo es, ya vimos cómo crear un informe, que es bastante sencillo, ¿verdad? Solo arrastro y todo en base a los datos que yo tengo. Hemos visto algunas funciones DAX, porque al final las funciones DAX lo que me permite es hacer cálculos que posiblemente no están dentro de los datos de la tabla, hacer cálculos utilizando funciones, fórmulas y todo eso. Entonces, yo lo que he tratado de ir haciendo algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo algunas funciones, algunas fórmulas, cómo se usan. Y aunque son una gran cantidad, ¿verdad? Esto es como Excel, que hay una gran cantidad de fórmulas que no las vamos a ver todas, ni la forma en que se ocupan todas, pero al menos algunas sí podemos aprender a usar. Eh, bueno, para empezar, la relación, ok, así queda. ¿Ya? Todas son aquí de tipo de galleta a productos, de uno a muchos. Aquí del ID del cliente al ID del cliente, de órdenes a clientes. Y de tipo de galleta a defectos sería una relación de tipo de galleta a productos también de uno a muchos. Ya. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a empezar a hacer otros cálculos. Por ejemplo, en el examen recuerden que yo les voy a dar alrededor de unas 3 tablas quizás. Tal vez tenga que preparar algunos datos, como vimos en la primera práctica. Va a tener que relacionar las tablas. Le voy a hacer algunas preguntitas de cálculos para que use algunas fórmulas. Y le voy a pedir cierta información para que genere el informe y ya estuvo. Y usted lo personaliza y todo eso. Eso sería todo.
Entonces vamos a hacer de caso, vamos a seguir haciendo, por ejemplo, anteriormente habíamos hecho algunos ejemplos de cálculos de ganancias de la manera más fácil, ¿verdad? Yo voy a crear aquí una nueva para que lo veamos todo igual, ¿verdad? Como que no tengo nada. Le voy a dar el color blanco para que se vea igual a ustedes. Ahí estamos. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, si yo quisiera conocer las utilidades a partir de la tabla de tipo de galletas, ¿ya? Hicimos el cálculo de las ganancias aquí en la tabla de órdenes, eso lo hicimos en la práctica pasada, aquí están las utilidades, también por aquí pusimos las ganancias, creo que lo hicimos de varias formas, usando por ejemplo eh, la medida rápida, usando una nueva medida, allí creamos. Pero ahora vamos a ocupar, por ejemplo, si yo quisiera calcular las ganancias a partir de esta tabla. Me voy a posicionar aquí en la tabla y le voy a dar un clic derecho y le voy a dar nueva medida. Y me va a aparecer ahí la ventana de fórmula, donde me dice medida igual a. ¿Sí? Le vamos a poner, ¿cómo le ponemos? Le vamos a poner, ya algunas le pusimos ganancias. Bueno, le vamos a poner utilidades totales. Y como lo que queremos hacer es a partir de los datos de tipo de galleta. ¿Ya? ¿Cómo haríamos eso? Si nos acordamos de esa tabla del tipo de galleta, me voy a posicionar acá en la de Excel para no estar cambiando ahí. ¿Qué tiene esa tabla? Tiene el tipo de la galleta, las unidades vendidas, el precio por unidad y el costo por unidad. Perfectamente puedo yo encontrar las utilidades. ¿Cómo sería? Multiplicando el precio por unidad por las unidades vendidas, me va a dar el ingreso total, menos el costo por unidad por las unidades vendidas, me va a dar el costo total. Si le resto a los ingresos totales el costo total, me va a dar las utilidades totales. Y ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso acá? Lo que vamos a hacer es, bueno, eh, normalmente quizás la mejor forma de hacerlo es a través de la fórmula sum x, que lo que hace es el cálculo que usted le dice, pero lo va haciendo en cada una de las filas. Y al final me da los datos de por filas y también me los va a dar en la suma de todas las columnas. Entonces voy a usar donde dice sum x y ahí automáticamente me aparecen los parámetros de entrada, ¿verdad? Me dice, yo tengo que poner la tabla donde quiero hacer la operación y también la expresión o la operación que quiero hacer. Le voy a dar aquí un paréntesis y lo primero es la tabla. ¿En qué tabla estoy haciendo los cálculos? En la tabla de tipo de galleta. Entonces le voy a poner ahí Q para que me reconozca la tabla, ¿verdad? Y ahí aparece el tipo de galleta. Le voy a dar un doble clic y ya tengo ahí la tabla. Pongo coma y ahora la expresión, que es la fórmula que acabamos de hablar de cómo se calcularía las utilidades totales. Este, ¿Cómo sería esto? Bueno, voy a abrir un paréntesis y vamos a hacer que las unidades vendidas, aquí ya me aparece, miren, tipo de galleta, campo, unidades vendidas, lo voy a multiplicar por este, el precio unitario, ¿verdad? En este caso sería siempre dentro de esta tabla, pero es el costo por galleta, cost per cookie. Esto que aparece aquí no es código, estos son los nombres de las tablas. Lo que pasa es que muchas tablas salen en inglés porque en los foros, en los ejemplos que hay en internet, incluso en la página de Microsoft donde hay tutoriales o ejemplos, las bases de datos ya están y son ejemplos en inglés muchas veces. Por eso no es para complicarles ponérselos en inglés. Y no me voy a poner a estar haciendo las tablas yo con todos los registros. Entonces yo lo que hago, descargo el grupo de tablas y con eso hacemos los ejercicios. Por eso están todas en inglés, pero eso si fuese en español ahí dijera tipo de galleta, dijera costo por unidad, todos los nombres de los campos y de las tablas, todo en español, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner costo por galleta, multiplicando por las unidades vendidas, ya tengo esa parte, ¿verdad?
Y luego eso le voy a restar, a eso le voy a restar, esto es los ingresos, ahora le voy a restar los costos. ¿Ya? Le voy a restar primero, los costos sería siempre las unidades vendidas, siempre, pero ahora multiplicadas por el costo por unidad. Ah, no, el primero le puse costo. Aquí me equivoqué, ya lo vamos a cambiar. Porque es los ingresos menos los costos. Aquí le voy a poner costo por unidad, ahí está bien. Pero si se fijan, este está malo. Este no es costo por unidad. ¿Ya? Este sería, este es el precio por galleta, esto. O el ingreso por galleta, ahí está. Eso sería unidades por el precio, por unidad. Ahí me va a dar los ingresos totales menos a multiplicar las unidades vendidas por el costo, me va a dar los costos totales. Y ahí lo tengo ya. Entonces le voy a dar Enter, ¿verdad? Y ahí me tendría que dar lo mismo que nos dio en las anteriores, en las anteriores cálculos, solo que ahora lo estamos haciendo de otra forma, a partir de otra tabla en la cual no tenía exactamente los costos ni los ingresos, ¿verdad? Como en la otra, que era mucho más fácil. Este, bueno, le dimos enter ya, ¿verdad? Y bueno, aquí ya tengo en esta utilidades totales. Voy a crear, por ejemplo, una tarjeta. Aunque esto creo que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Mejor voy a crear una tabla, porque ya teníamos una así. Le voy a poner aquí donde dice tabla, vamos a crear una tabla en la parte de abajo. eh, y le voy a poner las utilidades totales, que en este caso son 2.717.064 dólares con 38 centavos. Si yo selecciono acá donde dice utilidades totales, le doy un clic, me va a aparecer de nuevo la fórmula, pero en la parte de arriba está toda la información general de esa medida. Ahí le puedo cambiar, por ejemplo, el formato, el nombre, lo que quiera. Le voy a poner el formato de dólar y ahí vamos a obtener ahora las utilidades, pero ya con el signo de dólar y el formato de dinero. Ya, le puedo poner aquí, por ejemplo, la cantidad de decimales. Si yo no quiero decimales, le voy a poner 0. Y me dice que las utilidades han sido de 2.717.064. Pero a mí me interesaría, por ejemplo, saber las utilidades por tipo de galleta o tipo de producto. Le doy un clic acá y ya me aparece acá las utilidades por tipo de galleta. También esto lo voy a representar quizás a través de un gráfico de pastel para ver las utilidades. Lo vamos a hacer de la misma forma, utilidades totales, tipo de galleta. Y me voy a venir acá donde está el formato y en la leyenda le voy a dar que la quiero posicionar al centro superior. Y ahí tengo, por ejemplo, la representación de las utilidades por tipo de galleta, tanto en valores como en porcentaje. Ahí está representado en millones, por eso algunas dice 0, ¿verdad? Pero es por 0 millones porque no llega al valor de 1 millón. Pero, por ejemplo, esta, ¿verdad? Es la galleta de la fortuna, están abajo, todas estas están abajo del millón, solo una está arriba. Ese es un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si yo les pidiera, así en el examen, que yo quisiera saber qué días se consumen o se compran más galletas. Ya, eso no lo dice ninguna tabla.
¿Qué día se consumen más galletas o se compran más galletas o se hacen los pedidos de más galletas? ¿Ya? Para eso vamos a venir acá a la tabla de órdenes y voy a posicionarme también en la vista de datos, pero en la tabla de órdenes. Y se me va a ver así. Lo vamos a hacer creando columna nueva. ¿Ya? No necesariamente puede ser una medida, sino que también usted lo puede agregar creando la tabla una columna nueva. ¿Cómo agrego una columna nueva? Y estoy posicionado. Una forma es acá, le doy aquí donde dice nueva columna, o también sobre, sobre el nombre le doy clic derecho y ahí me dice abajo de nueva medida, dice nueva columna. Cualquiera de las dos formas. Voy a dar yo acá, nueva columna, y me va a abrir ahí una columna y la opción de colocar cómo calcular el valor de esa columna. Para eso vamos a usar una función que se ocupa mucho, inclusive en Excel, que es para determinar el día de la semana. Yo tengo aquí la fecha, que es sábado. Aquí dice la fecha en un formato de fecha, pero yo solo quiero saber el día, ¿no? Nada más. Entonces aquí le voy a poner día de semana o día de compra. El día de la compra. Y para eso voy a usar la fórmula de weekdate, que me devuelva el día de la semana. ¿Cuáles son los parámetros que yo le voy a pasar? Primero le voy a pasar la fecha, que en este caso la fecha está en un campo específico. Entonces le voy a poner el nombre de la tabla. Estamos en order. Y el campo es el campo date. ¿Ya? Entonces le voy a seleccionar esta, doble clic y ya tengo la fecha. ¿Quién me va a dar la fecha? Pues me va a dar el campo date de la tabla órdenes. Y le doy una coma ahí. Y luego el siguiente parámetro es el tipo de dato, como yo lo quiero obtener. ¿Ya? Y me da las tres opciones. Miren, la 1 dice que, por ejemplo, que el domingo es el día 1 y el sábado es el día 7. La opción 2, el lunes es el día 1 y el domingo es el día 7. O el lunes es el día 0 y el sábado es el día 6. Voy a usar la 2, que es la más común, ¿verdad? Para nosotros, que el lunes es 1 y el primer día de la semana y el domingo es el séptimo día. Entonces le voy a seleccionar esta y perfectamente puedo cerrar acá el paréntesis y le doy enter. Entonces automáticamente, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar en la columna el día a través de un número. ¿Ya? El día 1, el día 2, el día 3, etc. Entonces ese es el día que se ha hecho la compra. Y aquí automáticamente me ha creado el campo donde dice día de compra, aquí al lado derecho. Por lo tanto, yo me puedo ir ahora acá y yo quisiera saber, por ejemplo, qué días es donde se hacen más las compras. ¿Ya? Esa podría ser una opción. Otra podría ser, por ejemplo, si yo quisiera qué día, tal vez no tanto compras, sino que también qué días hay más cantidad de pedidos, por ejemplo. ¿Ya? Se podría calcular eso. Ah, pero cantidad de pedidos, bueno, ustedes cantidad de pedidos no lo tienen, ¿verdad? Porque eso lo hicimos en la práctica pasada. Pero se puede agregar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo lo agregamos? Le voy a dar un clic acá, cantidad de pedidos. Agreguen esta primero para después hacer lo que vamos a hacer. Agreguen una nueva medida en la tabla de órdenes donde le vamos a poner cantidad de pedidos. ¿Y qué es lo que hicimos en la práctica pasada? Solamente contamos las filas de la tabla orders. Acuérdese que todos los pedidos están anotados en la tabla de órdenes. Por lo tanto, si yo cuento el número de filas, estoy contando el número de pedidos que han habido. ¿Ya? Por lo tanto, solo creen una nueva medida, le ponen de nombre, ¿verdad? Cantidad de pedidos
y le ponen el com rows, que lo que cuenta es las filas de la tabla orders o órdenes. No sé si ya colocaron eso. ¿Ya lo hicieron? Sí. Ahora que ya está hecho, entonces hoy sí vamos a hacer lo otro. Le voy a poner yo acá, por ejemplo, una gráfica de barras. Voy a posicionar aquí una gráfica de barras. Quizás la voy a poner aquí arriba y abajo voy a ir poniendo las tablas, por si hay más. Voy a posicionar acá y voy a poner, para empezar, voy a colocar los días, día de compras, ¿verdad? Pero me interesa el día vaya en los ejes. Y lo que yo quiero es la cantidad de pedidos. Ahí tengo yo, por ejemplo, la cantidad de pedidos por día de compra. Es decir, el día que más se hacen las compras es el día martes, ¿ya? El segundo día. Y el día que también el siguiente día que más se hacen compras es el domingo. Como que los martes y domingos es donde se compran más galletas. Entonces, si se fijan, ahí hemos utilizado y creado una información a partir de dos medidas creadas. Bueno, una sería una columna y la otra una medida, que es la cantidad de pedidos y los días en que han sido realizados los pedidos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le doy un clic acá, día martes, todo lo que me va a dar de información es del día martes. O si yo le pongo chocolate chip, todo es información de chocolate chip. Sigamos. Veamos otra fórmula. Hoy vamos a crear otra fórmula. Vamos a usar dos fórmulas. Bueno, vamos a usar hicimos un ejemplo donde determinábamos, por ejemplo, las utilidades eh, de aquellos productos que llevan chocolate. Solo los productos que llevan chocolate. Para ello me voy a venir aquí donde a la de órdenes, bueno, y me voy a venir a la de datos. Lo vamos a hacer a través de una nueva columna, siempre acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar, bueno, vamos a usar quizás dos veces, dos fórmulas. Vamos a agregar una nueva columna y esta columna vamos a determinar con un valor aquellos productos, aquellos pedidos que tienen, que usan chocolate y aquellos que no. Yo le voy a poner acá, por ejemplo, tiene chocolate. Lo que quiero ver es cuántos pedidos son de chocolate y lo otro también llevan productos que lleva chocolate. Puedo determinar, por ejemplo, ganancia de productos que llevan chocolate, ¿ya? Y o cualquier otra información de solo productos. Para ello voy a identificar en la columna los que llevan chocolate con un valor de 1 y los que no con un valor de 0, ¿ya? Para que solo me cuente, en este caso, los de 1, por ejemplo, para determinar la cantidad de pedidos con producto que lleva chocolate. Entonces, ¿qué vamos a usar? Por ejemplo, para eso vamos a usar el condicional if. Esto es igual a la lógica de programación, ¿verdad? O el si de Excel, donde le vamos a poner if o si y luego le vamos a poner el test o la prueba lógica. Y aquí es donde vamos a usar la fórmula de buscar. Vamos a buscar el find, buscar, y quiero buscar un texto. Sería aquellos, como los productos que llevan chocolate en su nombre lleva la palabra chocolate, yo voy a buscar la palabra chocolate.
Eso me sirve para buscar cualquier tipo de texto. ¿Ya? Luego, ahí dice buscar el texto. ¿Qué voy a hacer ahora con el texto o con la tabla? ¿En cuál tabla? Pues voy a buscarlo o en el campo. En este caso es la tabla orders, pero yo lo quiero en el campo de producto. Ahí estoy buscando la palabra chocolate. Tabla órdenes, producto, campo. Y le doy acá. Le doy otra coma. ¿Y cuál es el siguiente parámetro? Dice start position, es decir, cuál es la posición inicial de fila donde voy a empezar a buscar. En la fila 1. Yo quiero buscar en todos los registros. Entonces le voy a dar en la fila 1. ¿Sí? Y luego el valor que yo quisiera de resultado si no encuentro un valor afirmativo. Yo le voy a dar 0. Y voy a cerrar esta. Ya cerré el buscar. Pero ese es como el condicional que le estoy diciendo. Si al buscar me da un valor, por ejemplo, mayor a 0, ¿qué quiere decir que si es mayor a 0? Que encontró un valor con chocolate. Por lo tanto, si al buscar la palabra chocolate el resultado es mayor a 0, es decir, encontró chocolate, ¿qué le voy a dar yo? El resultado, si es verdadero, le voy a poner un valor de 1 y el resultado, si es falso, un valor de 0. Y ahí está. Y lo voy a cerrar. Ahí estoy, por ejemplo, ocupando el if y el buscar. Entonces aquí me va a enumerar todos los que tienen chocolate con el número 1 y los que no con el número 0. Así yo le puedo dar que me sume y yo ya tengo exactamente la cantidad de pedidos que tienen chocolate. Esa es una forma de hacerlo, ¿ya? Porque hay otras formas. Por ejemplo, con la filter que vamos a ver, se podría hacer que me busque todas las que tienen chocolate y le pongo que me cuente las columnas también, con las filas, digamos. Lo mismo. Pero esta es una forma que lo estamos haciendo. Entonces ahora me voy, digamos, aquí al informe y yo le voy a poner una tarjeta que me muestre, por ejemplo, la cantidad de pedidos, que me muestre, sí, puede ser la cantidad de pedidos de los productos que tienen chocolate. Nunca la agregó, aquí está. Normalmente las tarjetas son pequeñas, ¿verdad? Voy a agregar esta tarjeta y le voy a poner ahí, por ejemplo, donde dice tiene chocolate. Aquí me está dando que son 311. Le voy a dar acá, para la tarjeta, en el formato, ¿verdad? Le voy a dar acá y le voy a poner donde dice título. Se lo voy a habilitar. Y le vamos a poner en el título, por ejemplo, cantidad de pedidos. Un producto. Que tiene chocolate. Algo grandecitos. Podemos dar ahí que esté centrado. Vamos a hacer esto más grande. Entonces la cantidad de pedidos que han habido del total, que eran 700, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase pasada. Aquí por aquí creo que aparece, no sé si lo pusimos en alguna tarjeta. No, no lo pusimos. Ah, pero aquí está, miren la cantidad de pedidos, 700. De la cantidad total de pedidos, 311 pedidos tienen chocolate, ¿no? También podríamos ponerle a través de una tabla, por ejemplo, aquellos pedidos
voy a poner que tiene chocolates y le puedo poner, por ejemplo, no sé, por tipo. Bueno, lógico que solo me marca las dos que tienen chocolate. La cantidad de pedidos por cada uno. Por ejemplo, 202 pedidos fueron de chocolate chip y 109 pedidos fueron de white chocolate. Ahí macadamia dice, no sé qué es eso. Ya. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiese saber, hemos visto, por ejemplo, en la clase pasada hicimos el ejemplo de margen, el margen de utilidad. ¿Cómo harían ustedes para colocar ya sea una tabla o la información que me determine cuál es el porcentaje del costo, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje o la tasa del costo respecto a los ingresos? ¿Cómo harían eso? ¿Qué se les ocurre? El porcentaje o la tasa de los costos respecto a los ingresos. Es similar al que hicimos en la clase pasada del margen. El margen nada más que es con utilidades. Aquí con los costos. Lo primero que ustedes deben de saber es cuál es la fórmula. ¿Cómo determino yo un porcentaje o un margen de algo? Divido el valor que representa en este caso los costos entre el total de los ingresos. Y ahí determino cuál es la tasa. Entonces yo debería determinar primero el total de los costos y luego dividirlo entre el total de los ingresos. Ahí está. Lo pueden hacer en cualquier tabla creando, por ejemplo, una medida. ¿Ya? Por ejemplo, si yo lo hiciera a través de la tabla de órdenes, a través de la tabla de órdenes es como la más fácil. ¿Va? Vamos a hacer a través del tipo de galletas, nueva medida. Es similar a lo que hicimos anteriormente, ¿va? Solo que estamos calculando un porcentaje. Entonces aquí le voy a poner porcentaje del costo, nada más, porcentaje del costo. Y voy a usar siempre la sum X, la tabla donde yo voy a hacerlo, que en este caso voy a hacer la de galletas, tipo de galleta. La expresión, es decir, la fórmula con la que voy a calcular. Primero calculo costos totales, esto ya lo habíamos hecho. Costos totales, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a cookie, ¿verdad? Que sería unidades vendidas por cookie costo por galleta. ¿Qué es todo esto? Lo voy a dividir entre, aquí sí le puedo poner, por ejemplo, la suma de order ingresos. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo. Estamos poniendo, eh, sacando arriba el costo total, que sería las unidades vendidas por el costo por galleta, y dividiendo entre la suma de los ingresos de la tabla órdenes. Le voy a dar un enter. Y ahí ya está. Voy a poner primero una tarjeta.
Vamos a poner una tarjetita acá y le vamos a poner porcentaje del costo. Pero no la seleccioné, ¿verdad? Aquí la voy a seleccionar, la tarjeta, porcentaje del costo. El porcentaje del costo respecto a los ingresos es de 0.42, pero como es un porcentaje, lo voy a seleccionar acá en esta parte y le voy a poner formato de tasa. Y me dice que el porcentaje del costo es del 42.07. Eso es, digamos, del 100% de los ingresos, el 42% de esos ingresos va para cubrir los costos que se tienen, ya sea en la fabricación, todos los costos que se tienen. Igualmente podría yo hacer esto a través de una tabla y calcular los costos, por ejemplo, pero por tipo de producto. Ya, lo voy a seleccionar aquí, le voy a poner el porcentaje del costo, pero le voy a poner el tipo de galleta. ¿Qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar el porcentaje del costo respecto a cada una de las eh, galletas o tipo o productos, ¿no? Ahí me está mostrando eh, porcentajes por cada uno de los tipos de galletas. Por ejemplo, la que tiene menor costo es la Snickerdoodle, 37.5%. El global es el 4207. Esa no es suma, no es promedio, ¿ya? Es el global. Ese es un ejemplo. Bueno, sigamos. Hoy vamos a ver otra. Esta sí se ocupa bastante a veces y es bastante importante usarla, que es la función filter. Se llama filter. ¿Qué es lo que hace filter? Filter lo que hace es le crea una tabla en base a un criterio, como un filtro, ¿ya? Por eso es filtro. ¿Ya? Es decir, si ustedes se fijan, hemos usado varias fórmulas y le ponemos la tabla. Y le ponemos la tabla ahí. Pero la tabla no, le ponemos nada más el nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque no tiene ningún filtro. Aquí lo que hacemos es usar de igual forma las fórmulas, pero adicionarle un filtro. Por ejemplo, si yo quisiera, yo considero que digamos los pedidos que son de más de 2000 unidades o galletas, yo los considero como pedidos grandes. ¿Ya? Entonces hagamos de caso que yo quisiera calcular, por ejemplo, las ganancias o las utilidades únicamente de los pedidos grandes, de aquellos pedidos cuya cantidad de producto vendido es arriba de 2000 galletas. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Veamos. Vamos a hacer otra medida. Vamos a hacer aquí en órdenes. Ya no hay ni dónde ponerla. Le voy a dar acá y le voy a dar nueva medida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Es como que yo quiera calcular las utilidades, como ya lo hicimos. Pero lo vamos a hacer de la forma más fácil, que es a través de órdenes, de la tabla órdenes. Pero yo adicional le voy a agregar que no solamente me sume o me incluye aquellos pedidos donde han habido más de 2000 unidades. Entonces voy a ponerle acá eh, eh, utilidades de pedidos grandes y voy a usar el zoom X. Y aquí viene lo interesante, que en lugar de poner la tabla y luego la expresión para calcular las utilidades, que lo debo de hacer, antes en la tabla yo le voy a poner un filtro, que es el filtro que a mí me interesa. Como es, le voy a poner filter, voy a abrir paréntesis y qué son los parámetros de filter. Primero, ahí sí le pongo la tabla.
Esa sí es la tabla donde quiero hacer el filtro. En este caso yo quiero hacer el filtro en la tabla de órdenes, ¿verdad? Solo le voy a poner ahí orders, que es la tabla, y le pongo una coma. Ahora en la expresión del filtro, ¿qué es lo que quiero filtrar? Yo quiero filtrar que las unidades vendidas sean mayores a 2000 unidades, porque eso es lo que yo considero como un pedido grande. Entonces le voy a poner que en la tabla órdenes el campo unit sold, que son unidades vendidas, sea mayor a 2000 unidades. ¿Sí? Y ahí ya creé mi tabla. Él va a hacer una sola tabla donde estén nada más esos registros. No la va a crear en físico y no la vamos a ver nosotros. Pero en el cálculo él hace una tabla de solo esos registros, solo aquellos pedidos en los cuales las ventas han sido las unidades vendidas arriba de 2000. Y por lo tanto me va a dar el resultado solo de esos datos. Si yo quisiera contar el número de pedidos, si yo quisiera contar solo los costos totales, porque lo da en un campo, o los ingresos totales o las utilidades, me lo va a hacer solo de esos que yo filtré. En este caso, solo de los pedidos cuyas unidades vendidas sean mayores a 2000. Ahora que ya le pusimos la tabla es el filter. Vamos a poner la expresión, que es la expresión en este caso es calcular las utilidades. Yo ya lo había hecho en la clase pasada, que es este que se llama ganancia, pero ustedes creo que no lo tienen. Tienen otra, pero si lo quieren hacer por estas ganancias, ¿cuál era estas ganancias? Era solo la suma de los ingresos de esa tabla menos los costos, que ahí están, ¿verdad? En esa tabla, si ustedes se acuerdan de la tabla órdenes, aquí está. En la tabla órdenes yo tengo una columna de todos los ingresos por pedido y una de todos los costos por pedido. Entonces, ¿cómo calculo la ganancia fácil acá? La suma de todo esto menos la suma de todo esto. Y ya estuvo. Eso es lo que hicimos en la clase pasada. Incluso usamos una medida rápida, que era nada más ponerle ahí la resta y esto menos esto y ya estuvo. Pero entonces yo ya le puse que se llama ganancia. Yo solamente bastaría con seleccionar las ganancias. Pero si ustedes no lo han hecho, háganlo. Yo le voy a poner aquí ganancias de una sola vez. Miren, como ya lo creé, me sale la ganancia y le voy a decir que yo quiero calcular la ganancia. Le voy a dar cerrar y le voy a dar acá. Pero le voy a dar para que ustedes primero calculen las ganancias. Se las voy a mostrar, ¿verdad? Que es lo que les acabo de explicar, que es la suma de todos los ingresos menos la suma de todos los costos de la tabla órdenes. Entonces, si yo les pongo aquí, por ejemplo, donde dice ganancias, miren cómo lo calculamos en la clase de lunes. Ahí está, ¿ven? Las ganancias, esa hay que crear, pero ustedes crean primero eso. Las ganancias es igual a la suma de las órdenes, los ingresos de la tabla órdenes, menos la suma de los costos de las tablas órdenes. No sé si ya hicieron la de ganancias. Si ya hicieron la de ganancias, ahora pongan la palabra ganancia en la otra que estábamos haciendo, que era utilidades, parece le habíamos puesto de pedido grande, sí, ¿verdad? Utilidades de pedido grandes. Yo la selecciono acá y le habíamos puesto sum el filter, pero aquí al final yo solo le puse ya la palabra ganancia porque ese es el cálculo. Si ustedes no quisieran, aquí tienen que poner esa fórmula. También se puede. O sea, no es que solo de esta forma se puedan hacer. Se pueden hacer de muchas formas las cosas. Aquí es tener la idea de al menos una. Entonces, o si no le ponen las ganancias, le ponen ahí la fórmula, que sería la suma de la columna de los ingresos menos la otra suma.
Entonces yo le voy a dar ya, una vez que le hemos puesto ahí ganancias, le voy a dar enter acá. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Ahí tenemos las utilidades de los pedidos grandes. Yo le doy un clic afuera y voy a agregar una tablita acá. O sea, esta me va a tocar hacerlas más pequeñas. Voy a agregar aquí una tablita y le voy a poner ahí donde decía cantidad, perdón, utilidades o ganancias. No, decía utilidades de pedidos grandes. Le voy a dar aquí clic. Y me va a dar, miren, ahí me está dando, le voy a poner, le voy a seleccionar y le voy a poner el formato de dólar. Y aparte le voy a quitar los decimales. Bueno, ya no le quité los decimales, pero ahí le dejé por 1.471.000. Si se fijan, las utilidades totales son 2.717.000, pero las utilidades de los pedidos grandes solamente son 1.471.000. Si yo quisiera ver, por ejemplo, esto en función del nombre del cliente, por ejemplo, yo me voy aquí donde dice clientes, la tabla clientes, y yo quisiera verlo a través por el nombre. Aquí tengo, por ejemplo, las utilidades generadas por cada cliente con pedidos grandes. ¿Ya? Estas son las utilidades de pedidos grandes, arriba de 2.000 unidades. Y ahí tengo los clientes, es decir, qué cliente es el que me genera más utilidades o me pide más. Es el cliente del Acme Viper, $408.000. Sí. Y el que menos me hace pedidos grandes es el de Tres Delicias, ¿no? Con $133.000. Ahora, si yo les digo que me encuentren la cantidad de pedidos grandes, ¿cómo lo harían? ¿Qué fórmula usarían? ¿Cómo? Todo se puede hacer con las condicionales, pero es de pensar cómo. Lo que pasa es que algunas son más complicadas que otras. Por ejemplo, ¿cómo hicimos el de contar, el de calcular la cantidad de pedidos? ¿Qué es lo que hicimos? Contar la fila. Entonces no es necesario el if, sino que simplemente usted le dice que le cuente la fila. Con la diferencia que en la tabla ya no va a poner toda la tabla, sino que una tabla creada con un filtro, que va a ser la misma tabla, pero con cuyos pedidos sean mayores a 2.000. ¿Ya? Entonces podemos agregar otra. Y ahí no se complica mucho, porque el if podría darle resultado, pero se va a complicar. ¿Verdad? Ahora, en el examen es de pensarla rápido. ¿Ah? No, pero de estos tal vez les pido unos 3 calculitos nada más. Así para que usen una formulita y tal. Ahí ustedes, ahí el ingenio de cada quien. No, hombre, han salido bien en el examen. En el laboratorio han salido bien todos, la mayoría. Son pocos los que han sacado notas abajo de 6, tal vez unos 3 4 alumnos. Pero de ahí todos han sacado 9, hay 10. Ya la pasaron, así. Si algunos vienen ya solo por compromiso. Ah, entonces vamos a poner, por ejemplo, cantidad de pedidos grandes. La dejé en mayúscula ahí. Bueno, y vamos a hacer lo mismo que es lo que habíamos hecho, un count row, contar las filas. Pero la diferencia es que en la tabla yo no solo le voy a dar la tabla como tal,
sino que le voy a dar una tabla con el filter, donde la tabla, aquí sí le pongo la tabla que es la tabla de orders, pero que yo solo quiero que me cuente aquellos unit sold, ¿verdad? De la tabla orders que sean mayores a 2000 unidades. Y ahí está, así de fácil. Cuénteme las filas, porque cada fila en esta tabla significa un pedido, pero solo de aquellas cuya unidades vendidas sea mayor a 2000. Le voy a dar un enter. Y voy a poner, por ejemplo, acá una tarjetita. Ya ni vimos todos los tipos de gráficos ni nada de eso, pero ahí se quedan ustedes después traveseando. Cantidad, le vamos a poner, estas son las cantidades de pedidos grandes. 233 pedidos grandes. Y yo le podría pedir que me muestre, por ejemplo, a través de una tabla de barras horizontal, que me muestre la cantidad de pedidos grandes, pero por cliente. Le voy a poner acá en la tabla de clientes que me ponga el nombre de los clientes. Entonces yo lo voy a hacer aquí más grandecito. Y ahí están los clientes con la cantidad de pedidos ya grandes. Por ejemplo, los que más piden, hacen pedidos grandes, es el de Wholesome Food, no sé ni cómo se dice, y el Acme Bites, ¿verdad? 61 pedidos y me hizo 62 pedidos. ¿Ya? Pero si se fijan, hace gran cantidad de pedidos, pero las utilidades son la segunda, ¿verdad? Posiblemente porque su margen de costo sea mayor. Y aquí está, mire, tiene el 45%. No, perdón, 45 no es por producto. O posiblemente el tipo de producto que compra, ahí no hemos llegado al tipo de producto. Por ejemplo, bueno, ahí está. Bueno, realmente ahorita ni hemos hecho nada con la tabla de efectos, ¿verdad? Pero al final los defectos yo podría pedir cualquier información. La defectos yo la agregué con el fin de poner una tabla de muchos a muchos para que ustedes vieran cómo era. Ahora ahí les podría preguntar yo, por ejemplo, el producto que tiene más defectos, la cantidad de defectos. Hay un montón de cosas que se pueden obtener. Por ejemplo, si quisiéramos solo para terminar, calcular el costo total de los defectos. ¿Cuánto es el costo? Porque si ustedes se fijan en la tabla, está la cantidad de producto que yo tengo en esta tabla. Pero tengo otra tabla que es la tabla de allá de cómo se llama, del tipo de galleta que me da el costo por unidad. Bien. Por lo tanto, si ese producto está defectuoso, ese costo es como que lo pierda, ¿verdad? Entonces yo podría calcular cuánto fue el costo total de los defectos, aunque realmente en la realidad el costo es mayor, ¿verdad? ¿Ya? Pero podría calcular eso. Como están los datos en diferentes tablas, se usa una fórmula que se llama
related, related, creo que es. Lo vamos a calcular, vamos a posicionarnos acá en el informe y vamos a usar quizás esta, acá en esta, ¿no? Vamos a agregar una nueva, este, lo podemos hacer a través de la columna. Vamos a crear una nueva columna acá, pero lo vamos a posicionar en esta de, o en la de defectos. Vamos a ver la tabla de defectos. Aquí está. Esta es la tabla de defectos. Si se fijan, yo tengo la cantidad de defectos, pero no tengo el costo. Por lo tanto, no podría, digamos, hacer un cálculo. Voy a agregar una nueva columna. Y el campo le voy a poner costo de defectos. Ese es el campo que voy a crear. Lo voy a poner en mayúscula, minúscula, todos están así, ¿va? Costo de defectos. Y aquí, como yo lo que quiero es jalar información de otra tabla, no está solo en esta tabla, aquí es donde ocupo esta función, que es la función related o related. Lo voy a ver acá. Related. Y dice, devuelvo un valor relacionado de otra tabla. ¿Ya? Estoy en la tabla de defectos. ¿Cuál es la que me interesaría? La del costo por unidad que está en la tabla de tipo de galletas. Eso está por allá, va. Ni se ve aquí. ¿Ya? Entonces le voy a poner aquí me sale en esta, ¿va? Cookie, tipo de galleta. Perdón, en este sería el costo por galleta, ¿va? Cookie tipos, que es la tabla. Costo por cookie por la cantidad de defectos que me salió en cada una. Que el campo se llama, ¿cómo se llama? Parece que me está tapando esto. Quiero ver, bueno, ahí le voy a poner defecto. Esa es la quantity, o cantidad, ¿va? Esa es. Y ahí está, ¿verdad? Lo voy a cerrar acá. Ah, no, pero estoy. Ah, no, tengo que cerrar aquí, que es donde termina el relé. Ahí. Este relé lo que hace es ir a la otra tabla al tomar este valor. ¿Ya? Y luego eso lo voy a multiplicar el resultado por la cantidad de defectos que tengo acá para obtener el dato en la columna. Le voy a dar a Enter. Y ahí me va a dar el costo por defecto. ¿Ya? Tomando la cantidad de esta columna y el costo por unidad de la otra columna. ¿Ya? Ya con esto yo podría hacer, por ejemplo, ya en el informe podría poner el costo total, ¿verdad? De los defectos. ¿Ya? Costo total que sería nada más, por ejemplo, voy a poner una tarjetita y le voy a poner en el campo nuevo que agarré, que creé que era en la tabla, la puse en la tabla de efectos, ¿verdad? Y le puse costo de esta, ¿no? Costo de, este es el costo de los defectos. Viendo que estos son miles, no son millones, porque todas las utilidades andan 1,4, por eso dice mil, ¿verdad? $3,890 de costos de los defectos. Se perdió $3,800. Un producto que a usted le costó hacerlo, que al final en la realidad es más, ¿verdad? Porque usted
Él lo distribuyó, ahí no, aunque se supone que en el costo ya va todo, pero posiblemente lo fue a traer, gastó en combustible para irlo a traerlo, a recogerlo, es un costo adicional. Pero ahí podría ver yo esto. Y recuérdese, ¿verdad? El formato ustedes lo pueden personalizar. A mí casi solo este escojo porque me gusta cómo lo va dejando. Aquí los colores ustedes también los podrían personalizar usando aquí este rodillo, ¿verdad? Y aquí ya tengo yo las dos páginas de las prácticas anterior y esta. Ahora, en el examen les voy a sacar de las fórmulas que hemos visto. Por ejemplo, la filter, la zoom X, puede ser la zoom, la buscar, las mismas que yo les he dado. No les voy a pedir otra nueva ni... Ahora, si ustedes estudian más y estudian nuevas fórmulas y pueden hacerlo así, ¿verdad? Es otra cosa. Pero los ejemplos van a ser similares a esto. Bueno, los ejercicios. ¿Vale? Y ahí está, ¿verdad? Y le dan guardar le dan guardar aquí a esto y prácticamente ahí estamos. Listo ya para el examen. El software es bien amplio y hay un montón de cosas que se pueden aprender, ¿verdad? Pero hemos tratado de ver lo básico, que es crear un informe. Ustedes ya vieron cómo nada más jalando las tablas, seleccionando los campos. Fue la práctica uno. En la práctica 2 vimos algunas fórmulas también, ¿verdad? Que empezamos a ver lo de las fórmulas y hemos visto un poco la relación de tablas, cómo se debe de hacer. ¿Ya? Pero claro, aquí cada gráfica es una forma diferente, cada fórmula, cada quien lo hace más complejo en función de su conocimiento y de qué tanto puede ir